Wow, well, first, thank you. Thank you so much. It's great to be here tonight. Es muy bueno estar aquí esta noche. And just quickly, a little bit about myself. Y voy a decirles un poquito acerca de mí mismo. I'm a Jewish kid who grew up on the East Coast in Connecticut. Dice, yo soy un chico judío que creció en la costa este en Connecticut. In a very culturally Jewish family, but not religious. En una familia culturalmente judía, pero no eran practicantes. And I confess I took one semester of Spanish in high school. Y yo les confieso que tomé un semestre de español en la preparatoria. But that was 40 years ago. Pero ya tiene 40 años de eso. And since then I've had to learn a lot of other languages, so I'm sorry I don't speak any Spanish. Y dice que siento que no hable español, pero tuve que aprender otros idiomas desde aquel entonces. Although in Hartford, Connecticut, we grew up with a lot of Puerto Ricans. We had a lot of people from Puerto Dice, Rico. pero cuando vivíamos en Connecticut crecimos con muchos puertorriqueños, mucha gente que venía de Puerto Rico. And I became interested when I was a young man in university. I started to search and think about life. Dice que él empezó a buscar cuando estaba en la universidad y pensar acerca de la vida. And I ended up taking some classes about Japan and Buddhism. Y yo tomé unas clases acerca de Japón y del budismo japonés. And I became a Jubu. Entonces me convertí en un It's actually a term, a Jewish Buddhist. Es un término que usan ellos que es un judío budista. And that took me to Japan. Y eso me llevó a Japón, where I studied and I learned the language. Donde yo estudié y hablé y aprendí el lenguaje. And I would, sit in meditation 1 hour every morning. Yo estaba sentado en meditación 1 hora cada mañana. Which is very different from our worship. Y que es muy diferente de nuestra adoración, ¿no? No, you sit there, you try to do nothing. Y entonces tú te sientas allí y tratas de no hacer nada. And think about nothing. Y pensar acerca de nada. It's not so easy. Y no es tan fácil. But I spent several years in Japan. Entonces pasé varios años en Japón. And it was a long story. My testimony is on the internet, but at a small church in Tokyo, the Lord Jesus found me. Dice que tengo mi testimonio en el internet, pero en una pequeña iglesia en Tokio, él tocó su corazón. Jesús tocó su corazón. He revealed himself to me as Yeshua, the King of Kings, but also the King of Israel. Y él se me presentó como Jesús o Yeshua, el Rey de Reyes, pero también el Rey de Israel. And I, if you can imagine being at a church, the church was 1/3 Japanese, 1/3 Korean, and 1/3 international. Y dice que la iglesia era 1/3 japonés, 1/3 coreano y 1/3 de la iglesia era internacional. Now, in Japan, the churches are very small, so all of that is only 50 people. Okay? Entonces, todas las iglesias en Japón son muy pequeñitas, lo máximo que son 50 personas. But when Jesus revealed himself to me, I understood that he not just was Jewish, he is Jewish. Ellos, mientras él recibió a Jesús, dice, él supo que Jesús no solamente era judío, que él es judío. And that I'm Jewish, and there's some call, there's some meaning to this. Entonces yo también soy judío y hay como un llamado, un significado acerca de esto. So wow, it's a long story from 90. That was in 1992. Esto fue en 1992, es una historia muy larga. I returned home to West Hartford, Connecticut, entonces, my hometown. Regresé a West Hartford, ahí en Connecticut, donde él creció. Which at that time had the largest Jewish population between New York and Boston. Y que tenía la población judía más grande entre Boston y Nueva York. And we started a Messianic Jewish congregation. Y ellos iniciaron una congregación judío mesiánica en ese lugar. I studied. I worked as a Japanese teacher. Y yo estudié, me convertí en maestro de japonés. And in 1998, the Lord led me to make aliyah, as we say, and to return home to Israel. Y en el 98 él hizo el aliyah, que es regresar a la casa a Israel. So I've been based there in Jerusalem since 1998. Entonces he estado como mi base en Jerusalén desde 1998. But and I started working with Asher in 2003. Y empecé a trabajar con Asher en el 2003. Our ministry then was called Revive Israel. Exacto. Y en aquel entonces se llamaba Revive Israel o Avivamiento Israel. Under the Tikkun sort of umbrella of ministries. Bajo la sombrilla de los ministerios de Tikkun. And from 2005 to 2009, I was actually sent out as a missionary to Japan. Y entonces del 2005 al 2009 fue enviado como misionero a Japón por parte de ellos. In 2010, I came back to Israel and got married. Entonces en 2010 regresé para Israel y me casé. My wife Vered is not with us. I'm traveling with my son. Mi esposa no está con nosotros ahorita, Vered, pero él está viajando con su hijo Benjamín.
Vered is actually a fifth generation Israeli, which is very old. Entonces su esposa Beryl, ella es de una quinta generación en Israel, o sea que es una familia que tiene mucho tiempo ahí. And we have 4 children, Tienen 4 hijos. and we live in downtown Jerusalem in the middle of the middle of the middle. Ellos viven en medio del medio del medio, en el centro de Jerusalén. And our ministry, Tikkun Global, Y nuestro ministerio Tikkun Global, we're building a new center right now. I know, Yeah. ellos están están construyendo un nuevo centro donde está el ministerio Tikkun. Thank you for prayer and support for that. Gracias por la oración y el apoyo. We actually, as a church, support the Yes, ministry. I know. Nosotros apoyamos, no sé si ustedes sabían, pero So, nuestra gracias, iglesia gracias. apoya financieramente a Tikkun mensualmente. thank you. Ya, o sea, ustedes tienen parte ahí. And so also greetings from Asher Entonces les enviamos saludos de Asher and our whole team y de todo el equipo. about how to pray for Israel in general. There's the whole Bible. Y dice acerca de cómo orar por Israel. Bueno, está toda la Biblia. But since October 7th, this is how we have been praying. Entonces, desde octubre 7, así es como nosotros hemos orado. We teach. It's easy to remember VFW. In Entonces, English, es fácil de recordarlo. VFW en inglés. right? The first V is for victory. Entonces, la primera V es para victoria. We're praying for victory for the IDF over Hamas and over Hezbollah. Entonces, estamos orando por la victoria del ejército israelí sobre Hamas y sobre Hezbollah. Now, grupos terroristas. some, you might say, some people might say, well, you're Jewish, you're Israeli, of course you want to win. Entonces dice, bueno, tú eres judío, tú eres israelí, por supuesto que quieres ganar. Like it's the World Cup or something, you Es know? como si fuera la Copa Mundial o algo así, ¿no? Go team, yay, Y go, vamos, go. alabao. Right? Or of course, you don't want these terrorists to kill you and your children, of course you want to win. Entonces tú no quieres que los terroristas maten a tus hijos, por supuesto que quieres ganar. But I want to tell you, it's much bigger than that. Pero yo quiero decir es que es mucho más grande que esto. And our struggle with jihad, with the Islamic jihad, is a struggle that is 1,400 years old. Pero nuestra guerra o nuestra situación con la yihad es de 1400 años de antigüedad. You know, by the way, this is also part of some of your history. Y por cierto que esta es parte de la historia de algunos de ustedes. Many of you are immigrants or children of immigrants from the Latino world. Y a muchos de ustedes son inmigrantes o hijos de inmigrantes del mundo latino. Well, how did you get there? Unless you're native Indians, you don't have a long history there. Entonces, a menos que tú fueras indígena, tú también llegaste de otro lugar. A lot of the history of the Spanish conquest and things like that took place after Spain was Invaded, yeah. was delivered from Islam. Exactamente, entonces mucho de la historia de la conquista de España para Latinoamérica fue después de que fueron librados del Islam. Because Islam has been trying to conquer the world for a long time. Porque el Islam ha estado tratando de conquistar el mundo ya por un tiempo muy largo. And they succeeded from the east into the Balkans, and they got stopped at Vienna. Entonces ellos como que avanzaron desde los Balcanes y se detuvo en Viena. And from the west, they were in Spain and Portugal for a few hundred years. Y estuvieron en España y Portugal por unos cuantos cientos de años. And then they were kicked Y out. entonces también fueron echados fuera. So this is a long, long struggle. Esta es una lucha muy, muy larga. And Israel is right in the center of this struggle. E Israel se encuentra en el centro de esta lucha, de esta batalla. And it's first and foremost, of course, a spiritual and religious struggle. Y por supuesto que es primeramente, antes que todo, una batalla religiosa Everyone knows Ephesians 6, yes? y espiritual. Dice, todo el mundo conoce en Right? Efesios 6, ¿verdad? We wrestle not with flesh and blood, No but with tenemos lucha contra principalities and powers. carne y sangre, sino contra principados y potestades. That doesn't say we only wrestle. Esto entonces no With- quiere decir It que... says it's first the warfare is in the heavenlies. Entonces lo que está diciendo que no es que no peleamos, pero está diciendo que primero nuestra guerra es en los lugares celestiales. But like everything in our lives, Pero como- the warfare comes here. This is the battle. This is the Ya, battlefield. pero como todo en la vida, entonces la guerra está aquí. Este es el campo de batalla. So we're praying for a military victory Entonces estamos orando por una victoria militar because it has spiritual consequences. porque tiene consecuencias espirituales. That's the next one.
Esa es la siguiente. F, freedom. La siguiente es F, que es la libertad. We're praying for freedom for the Israeli hostages. Entonces estamos orando por la libertad de los rehenes judíos, los At que están least ahí. as many as are still alive. We don't know how many are Por lo alive. menos cuantos se encuentren vivos, no sabemos cuántos de ellos están todavía vivos. But we're also praying for freedom for the people of Gaza. Pero también estamos orando por la libertad del pueblo de Gaza. I want to say that this is being live streamed, right? Yeah, It'll it be on is. YouTube. Yes, the people of Gaza do not know freedom. Sí, por cierto, la gente de Gaza no conocen la libertad. And they have not known freedom since 2007, Y no han conocido la libertad desde el 2007, when Hamas took over Gaza. cuando ellos tomaron control de la franja de Gaza. And there are millions and millions of people in many Muslim countries who do not know freedom. Y hay muchas, millones y millones de personas que no conocen la libertad y que están en esos países. Because in most of the Muslim world, there is no religious freedom. Porque en la mayor parte del mundo no existe la libertad religiosa. Many Muslims in this country act like Islam is a religion of peace and freedom. Muchos musulmanes en este país hablan como que el Islam es la religión de la libertad. That's an easy, and that's the right thing to say in this country if Bueno, you're a esa es la Muslim. cosa. Si tú eres un musulmán, esa es la cosa correcta que tienes que decir. But if you go to almost anywhere in the world where Islam rules, Pero si tú vas a cualquier lugar en el mundo donde el Islam reina, in the Middle East, en el Medio Oriente, North Africa, en el norte de África, Central Asia, en Asia Central, all the way to Malaysia and y Indonesia, aún hasta Malasia e Indonesia, in some of those places there's a little bit of religious freedom, en algunos de esos lugares hay cierta libertad religiosa, but in most of those places there is none. pero en la mayoría de estos lugares no hay libertad religiosa. That means it's illegal to preach the gospel to a Muslim. Eso quiere decir que es ilegal que tú le prediques el evangelio a un musulmán. If you preach the gospel in a place like Gaza, which is under Si Hamas, tú predicas el evangelio en Gaza, que se encuentra bajo el grupo Hamas, you know what this means? ¿sabes qué quiere decir? Yeah? Sí. It's not from me shaving this morning. I did Dice- that, okay? Dice, This means you're going to get your head cut quiere off. decir que te van a cortar la cabeza si tú lo haces. And if Christians, there's so much confusion about what's happening right now. Y hay mucha confusión en cuanto a lo que está sucediendo en este momento. But if we really care about the people in Gaza, Pero si realmente nos importa la gente de Gaza, that they might have a chance to hear the gospel que ellos tuvieran la oportunidad de escuchar el evangelio and make a decision for Jesus y tomar una decisión por Jesús and live some kind of Christian life, y vivir cierta forma de vida then cristiana, you should be praying for victory of the IDF in tú Gaza. debieras estar orando por victoria, la victoria del IDF, del ejército israelí en Gaza. That there will be the day after when this is finished, that there will be a rule, some kind of government in Gaza that allows people to have Certain freedom. enough freedom. Dice que el día después de que ya se termine la guerra en Gaza, haya cierto margen de libertad para la gente que vive allí cuando se tome un gobierno local de ellos. As Messianic Jewish leaders, together with Arab Christian leaders in Israel, Como líderes cristianos judíos y también con líderes árabes que están allí en Israel, we are looking forward to the day when we can go in and help. There's tremendous needs for rebuilding, Esperamos and el día que- trauma, many things, and minister the love of Christ, of Yeshua, to the people of Gaza. ya esperamos el día que podamos ir allí a ese lugar nosotros y ministrar con el amor de Cristo a la gente que se encuentra allí en Gaza. And may there be revival in Gaza, Y que haya avivamiento en Gaza. because it almost cannot happen anywhere else in the Muslim world. Porque casi no puede suceder en ningún otro lugar del mundo musulmán. Because where there's revival, immediately the fire is put out violently. Porque cuando hay un cierto avivamiento, ellos apagan inmediatamente el fuego que pueda You haber. need a police force or a military to hold back those jihad terrorists Necesitas- who want to kill the Jews and the Christians. Tú necesitas como una policía o alguna militar que pueda frenar a esas personas que quieren matar a los judíos y a los cristianos. So, brothers and sisters, we're fighting a war Entonces, hermanos y hermanas, estamos peleando una guerra to see millions of people delivered from this evil spirit. para ver a millones de personas liberadas de este espíritu maligno. Victory, Victoria, freedom, libertad,
and wisdom. Y la W es wisdom, For sabiduría. our government and military leaders. Para nuestro gobierno y los líderes militares. Benjamin Netanyahu, our prime minister, Nuestro I don't primer- know how he sleeps at night. Me neither. Dice que no sé cómo es que Benjamín Netanyahu duerme cada noche. The pressure, the international pressure of the world against him and against every decision he makes is unbelievable. Dice que la presión que él tiene contra él y contra todo lo que él hace a nivel mundial es increíble. And our military leaders trying to make the right decisions to do things where huge numbers of civilians don't have to die. Y dice, nuestro equipo militar, ellos están tomando muchas decisiones muy grandes donde mucha gente no tenga que morir. It's not easy fighting these people. No es fácil pelear contra esta gente. They don't play nice. Ellos no juegan bonito. They don't play by the rules of the West or of the UN. Ellos no juegan de acuerdo a las reglas del Occidente o de las Naciones Unidas. They're fanatics who are willing to sacrifice large numbers of their own people. Ellos son fanáticos que están dispuestos a sacrificar números grandes de sus propias personas. And so our leaders in Israel need a lot of wisdom. Pray for Entonces them. nuestros líderes en So, Israel necesitan mucha sabiduría. I will Así let que- you lead us in prayer. Entonces quiere que yo los dirija en oración. VFW, Victory, Entonces- Freedom, Wisdom. Vamos a let's pray for that. Want to pray in Spanish? You pray in Spanish. Ya voy a hablar en español. Padre, hoy queremos levantar y pedirte por victoria en Israel sobre toda régimen maligno, toda obra de destrucción y de muerte. Clamamos en esta hora, Señor, por el ejército. Clamamos, Señor, por todos los involucrados. Señor, aún los rehenes, Padre. Clamamos por victoria para que sea liberada Gaza de la opresión del Islam, Señor. Espíritu Santo, sabemos que es a través de tu fuerza y de tu poder. Queremos pedirte por esa libertad, Señor, religiosa, donde se pueda predicar el evangelio en todo el Medio Oriente, particularmente en la Franja de Gaza y aún en el Líbano, Señor. Que estos regímenes que están restringiendo el cristianismo, que han perseguido al cristianismo, Señor, sean removidos para que tu palabra llegue a esa gente, a millones de personas que están en la Franja de Gaza sufriendo pobreza, hambre, Señor, opresión. Clamamos por todas estas personas, por libertad y también por sabiduría. Guía a las autoridades israelíes, a Benjamín Netanyahu, Señor, a este hombre Gallant, oh Señor, a todos los que están, los líderes, porque tienen una inmensa presión de que todo lo que hacen puede ser criticado, atacado, malinterpretado. Guíalos para tomar decisiones sabias. Tú eres Jehová de los ejércitos, dale la estrategia de cómo hacer esta guerra, guiados por ti, Señor. Te pedimos por la paz de Jerusalén, te pedimos por la salvación de Israel y de toda esta región, en el nombre de Jesús. Amén. Amen, amen. Thank you. Amén. And Yeah. I just want to say thank you. Yo solamente quiero decir que gracias. one of the things, we Jews, we love the Arabs. Nos queremos decirles que nosotros los judíos amamos a los árabes. They're our cousins. Ellos son nuestros primos. We are Isaac and Ishmael. Somos Isaac e Ismael. Together, part of the Abrahamic family. Entonces, juntos somos parte de la familia de Abraham. The battle in the Middle East in Israel is not a racial one. Entonces, la pelea en el Medio Oriente no es racial. It's not Jews versus Arabs. No son los judíos contra los árabes. Okay? This is there's a spiritual war here. Es algo religioso, es una guerra espiritual. As Messianic Jews, we have very deep relationships with our Arab Christian brothers and sisters. Nosotros como judíos mesiánicos tenemos relaciones muy profundas con nuestros hermanos y hermanas que son árabes cristianos también. And we believe we have a shared destiny together. Y creemos que tenemos un destino compartido juntos. Amen. Amén. So, I want to share a message tonight Quiero compartir un mensaje esta noche. that is usually whenever I go to a church for the first time, Y es usualmente que comparto cuando voy a una iglesia por primera vez, unless God tells me something else, a menos que Dios me diga algo más. this is the message that I share. Ese es el mensaje que yo comparto. So this is the first service, Es el primer servicio and it's a message called The Two Great Conditions for Jesus' Return. y se llama Las dos grandes condiciones para el regreso de Jesucristo. Jesus is coming back. Jesús viene de regreso, va a regresar. Amen? Amén. Now it's funny, a lot of you will say amen, Y es muy curioso porque todos ustedes dirían amén. and then you will go through the rest of the week Entonces ustedes van a ir por el resto de la semana living
like Jesus isn't coming back. viviendo como si Jesús no fuera a regresar. And many of us, when we think about the gospel, Y muchos de nosotros cuando pensamos acerca del or we evangelio share the gospel with our friends, o compartimos el evangelio con nuestros amigos, we tell people about repentance and the forgiveness of le sins. hablamos a la gente acerca del arrepentimiento y el perdón de pecados. Jesus died on the cross to save you. Jesús murió en la cruz para salvarte. Amen? Amén. To forgive you, Para perdonarte. to restore your relationship with God, Para restaurar tu relación con Dios. to give you a new birth, to be born again, para nacer de nuevo. to be filled with the Holy Para Spirit. ser lleno con el Espíritu Santo. Amen? Amén. And to live a beautiful life for God. Y para vivir una vida hermosa para Dios. And then at the end, when you die, Y al final, cuando ya te mueres, you will go to heaven. You'll vas have a ir al cielo. eternal life. A la vida eterna. Amen? Amén. Hallelujah. Ya, amén. Well, Bueno, I guess that's only half the story. esa es solamente la mitad de la historia. If you look at the New Testament, Si ustedes observan el Nuevo you'll Testamento, see that when the apostles, disciples, when they shared the gospel, it didn't end with us going to heaven. que tú ves que cuando los apóstoles compartieron el Evangelio, no termina con nosotros yéndonos al cielo. The final act of the great drama El acto final del gran drama is not up there in heaven. no es allá arriba en el cielo, It's down here in Hollywood. es aquí en Hollywood, It's down here in Jerusalem. es aquí en Jerusalén. It's the kingdom of God is coming. El reino de Dios viene. That's one of the first things Jesus said when he started his ministry. Eso fue las primeras cosas que Jesucristo dijo cuando empezó su He said, ministerio. I'm here and the kingdom of God is here. Dice, yo ya estoy aquí y el reino de los cielos ha venido aquí. When Jesus taught us to pray, Cuando Jesús nos enseñó a orar, what's the Lord's Prayer? Father in heaven, dice, Padre nuestro, hallowed be your que name. estás en los cielos, santificado sea tu I nombre. want to die and go to heaven. Quiero morirme e irme Oh, al cielo. no, No fue no. eso. Your kingdom come. Que venga tu reino. Your kingdom come. Que venga tu reino. The last part of the book of Revelation at the end of the Bible, La última parte del libro de Apocalipsis, en la última parte de la Biblia, John sees all of the believers ascending to the New Jerusalem. Juan ve a todos los creyentes ascendiendo a la Nueva Jerusalén. No, así no es. He sees the New Jerusalem descending from heaven to earth. Él más bien ve a la Nueva Jerusalén que viene del cielo descendiendo a la tierra en Jerusalén. Brothers and sisters, everything in heaven is okay. Dice, hermanos y hermanas, todo en el cielo está bien. Up there in the center of the universe, Allá arriba, en el centro del universo, where God rules and reigns. donde Dios gobierna y reina. All those angels Todos esos ángeles worshiping Santos, Santos, holy, que holy. están adorando y dicen, Santo, Santo, Holy, Holy. The kingdom is there. Allá está el reino. God doesn't need us to go up there to bring him the kingdom. Dios no necesita que subamos nosotros allá para traer el reino. The big question, the war, everything is about what's happening here. Entonces la gran pregunta es que todo se trata de qué está pasando aquí. The big story of the Bible La gran historia de la Biblia is not just about me and God. no se trata solamente de Dios y yo. It's not about me dying and going to heaven. No se trata solamente de yo muriendo y yendo al cielo. By the way, if you die before Jesus comes back, your O sea, spirit will go to por heaven. cierto, que si tú mueres antes de que Jesús venga, tu espíritu va a ir al cielo. But that's a temporary situation. Pero esa es una situación temporal. Paul says it will be like sleeping. Y Pablo dice que será como dormir. And then you'll wake up Y entonces te despiertas in the twinkling of an eye. en un abrir y cerrar de ojos. Jesus is coming back. Jesús regresa And you will receive a new body. y tú recibirás un cuerpo nuevo. Your spirit and body coming together Tu again espíritu y tu cuerpo se unen de nuevo in a glorious resurrection body. en un cuerpo glorificado, resucitado. I'm going to talk about that more tomorrow morning. Mañana voy a hablar acerca de eso. That's the big picture. Eso es como el gran panorama. And more than that, Y más que eso, Revelation teaches us that God himself is coming here. y dice, Apocalipsis nos está enseñando que Dios mismo viene aquí. Sí. That God, Que Dios, the one who made the stars and the whole universe. el que hizo las estrellas y todo el universo. And there's a place Y hay un lugar called the tabernacle of God. que se llama el tabernáculo de Dios, The throne el trono,
And in the center of the throne is the Lamb, Y en el is Jesus. centro del trono está el Cordero Jesús. And God has decided Y Dios ha decidido, once 6,000 years ago or 6 million years ago, it doesn't matter. hace 6,000 años o 6 millones de años, no importa hace cuánto, He said to his son, Él le dijo a su hijo, it's time to move house. es tiempo que nos cambiemos de casa. Let's make a whole world, Vamos a hacer todo un mundo, a whole universe, todo un universo, galaxies, las galaxias Milky Ways, y la Vía Láctea, yeah, solar systems. los sistemas solares. Yeah, and there will be one solar system there. Y habrá in the un middle. pequeño sistema solar allá. And are we the fourth planet from the Third. sun? Third planet from Yeah, the sun? yeah. Okay, Include and we're Venezuela. going to make one little planet there. Y vamos a un planetita allí And it's going to be a Garden of Eden y va a ser un jardín del Edén for you. para The ti. Father says to the Son, and all the people who I'm going to make just like you. Y entonces le dijo a Jesús, para ti y toda la gente que yo voy a hacer tal como tú. And in that little planet, Y en ese planetita we're going to choose one place. vamos a escoger un lugar. We're going to do this by covenant Vamos a hacer eso a través de un pacto so that it's legal, para que sea legal, so that Satan and his demons can't say anything about it. para que ni Satanás ni sus demonios puedan decir nada acerca de eso. And that's the land of Israel. Y esa es la tierra de And Israel. in the middle of the land of Israel, we're going to choose one place. That's Jerusalem. Y en medio de la tierra de Israel vamos a escoger un lugar que se llama Jerusalén. I'm going to make a covenant with David Y voy a hacer un pacto con David, that his son will be my son. que su hijo será mi hijo. He's saying to Jesus, you will be son of David, Entonces le okay? dijo a su hijo, tú vas a ser hijo de David, ¿de acuerdo? And we're going to build a house, the temple, Y vamos a construir una casa, un in templo David's city. en la ciudad de David. And we're going to move our capital Y vamos a from up there. Vamos a cambiar nuestra Down capital here. de allá arriba acá abajo. Behold, He aquí, behold, the Eh, tabernacle of God is with men. It's he aquí here. el tabernáculo de Dios con los hombres, Apocalipsis 20. The new Aquí está, Jerusalem is here. la nueva Jerusalén va a estar aquí. That's the big story. Esa es la gran historia. That's Come on. what we're looking forward Y to. eso es lo que nosotros estamos And anticipando. the next great event in that whole story is the return of Jesus. Y el siguiente gran evento en toda esa historia es el regreso de Jesús. Well, I could stop here. We finished. It's like That's amazing. the end of the story. No, But ya, I want estamos, to es talk como el fin about de la historia. how this is happening, how this is working out in history. Entonces vamos a ver cómo es que esto se está llevando a cabo en la historia. Because that is the great hope, the original hope of Christianity. Porque esa es la gran esperanza, la esperanza original del It's the cristianismo. original hope of the Jewish people. La esperanza original del pueblo judío. Messiah, son of David, El Mesías, el hijo de David, reestablishing David's kingdom from Jerusalem, restablece el reino de David aquí en Jerusalén. and he will rule and reign. Y él gobernará y reinará. Amén. Amen. That's amazing. That's what we're looking forward to. Eso es lo que nosotros estamos anticipando, That's buscando. what you were singing about a few minutes Es lo ago. que estaban ustedes cantando hace unos You were minutos. singing Hoshiana. Estaban cantando Hosanna. 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 Do you know what Hosanna means? ¿Saben qué significa Hosanna? A lot of Christians thinks it's like a synonym for hallelujah. Ellos están como que piensan que es un Aleluya, sinónimo Hosanna. de aleluya. Pero no es, Hosanna, hallelujah means praise Yah. Praise the Lord. Aleluya Hallelujah. significa alabanza al Señor ya. Hoshiana means save us. Hoshiana significa sálvanos. It's a cry to God for salvation. Es un clamor a Dios por salvación. It comes from Psalm 118. Y viene del Salmo 118. This same psalm that the people were quoting when Jesus rode on that donkey coming into Es el Jerusalem. mismo salmo que la gente estaba citando cuando Jesús entró en el burrito en Jerusalén. Decían, Hosanna. They were saying, Hosanna, Hosanna, son of David. Decían, Hosanna, Hosanna, hijo de David. You're the Messiah. Tú eres el Mesías. Baruch haba b'shem Adonai. Baruch atah Bashem Blessed Adonai. is he who comes in the name of the Bendito el que Lord. viene en el nombre del Señor. And we'll talk In the second or third. about that at the end of the message today. Hoy About vamos a hablar acerca de esto al final del mensaje. Hoy. this is the hope. Esa es la esperanza. Okay? ¿Okay? This is what in Matthew chapter 24, and we can bring that up on the screen. Ya lo podemos traer aquí en la pantalla. Es Mateo 24. When the disciples and Jesus, they were sitting on the Mount of Olives. Los discípulos y Jesús estaban sentados en el monte de los olivos. By the way, our new center that we're
going to be building is on the 17th floor of a building looking straight at the Mount of Olives. Dice que nuestro nuevo centro está en el piso 17 que se ve hacia el Monte de los Olivos. So we are going to have like a front row seat Ya, looking at the Mount of Olives for Jesus' return. Dice que vamos a tener el asiento de enfrente mirando al Monte de los Olivos cuando Jesucristo regrese. And we'll have Zechariah, we'll have a live stream video so that everybody can join us. No, just Y vamos a kidding. tener un video en vivo para que todo el mundo pueda ver lo que nosotros estamos viendo. Okay. And so they were in the beginning of Matthew 24, they're sitting on the Mount of Olives looking down at the temple. Entonces, en el principio de Mateo 24, ellos están sentados en el Monte de los Olivos y viendo abajo hacia el templo. And they say, Lord, when you've been prophesying a lot about the end times, when are things going to happen? How will we know? Y dice, tú estás profetizando mucho acerca de los últimos tiempos. Dice, ¿cuándo van a pasar estas cosas? ¿Cómo sabemos que va a pasar esto? Now we could talk, Matthew 24 is full of much teaching about what is going to Y happen. en Mateo 24 tiene mucha enseñanza de qué es lo que va a pasar. But I want to focus on one verse, Pero quiero enfocarme en un versículo, verse 14, el versículo 14, wow. which says, this dice- gospel of the kingdom, there it Dice, is. y You go ahead and read y será it. predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. This is for us, for our understanding, this great condition Ajá. for the end, for Jesus to return. Entonces, esto es para nuestro entendimiento, la gran condición para el regreso de Jesucristo. He said this gospel of the kingdom must be preached to all of the ethnos. Is that also Spanish? Ethnos, yeah. Las Okay. etnias. The Ajá. people groups. Dice And que este then mensaje del the end evangelio debe ser predicado a todas las etnias. Okay, now I want to just talk for a few minutes about how this condition is actually being fulfilled Yo in quiero our hablar por unos time. momentos cómo es que esta condición está siendo cumplida en nuestro tiempo. Now first notice he said the gospel of the kingdom. O sea, en primer lugar, note que dice el evangelio del reino. What I just shared with you is the full gospel of the kingdom of God. Y yo lo que le acabo de compartir es el evangelio completo del reino de Dios. Not just the gospel of personal salvation. No solo el mensaje de salvación personal. Right? The acuerdo. gospel of personal salvation, that's how we all begin. Dice, todos comenzamos por ahí, por el mensaje del evangelio personal. That's the door into the kingdom of Es God. la puerta al reino de Dios. But then you find out that there's a lot more to the kingdom than you knew about. Pero entonces tú te encuentras que hay mucho más acerca del reino de lo que tú sabías. Like the New Jerusalem and the second coming of Jesus. Como la Nueva Jerusalén y la segunda venida de Cristo. And many other things. Y muchas otras cosas. Now, I want to talk about this condition on three, let's say, categories. Entonces voy a hablar acerca de esta condición en lo que serían tres The categorías. first is Bible translation. La primera es traducción de la Biblia. The second is church growth. Y la segunda es el crecimiento de la iglesia. And the third is the work of the Holy Spirit. Y la tercera es la obra del Espíritu Santo. Now, obviously, for the gospel of the full gospel of the kingdom of God to reach a people group, Para que el evangelio completo de Dios alcance a un grupo de personas, that group must have a Bible in their language. entonces ese grupo debe tener una Biblia en su idioma. Now, I mean, I could, let's say you were from some tribe that had no writing system, no Bible. Dice, digamos que tú eres de una tribu y no existe ningún sistema de escritura y por lo tanto no hay ninguna Biblia. If I learned your Si language, yo aprendo tu lenguaje, I could probably share the simple gospel with you. yo podía compartir el mensaje simple del Kind evangelio. of a John 3:16. Juan 3:16. And you repent of your Y sins. tú te arrepientes de tus pecados. Pray with me, brother. Pray Ora por mí, after me. hermano. Repite después de mí. A person can be saved that Y way. la persona puede ser salva de esa manera. But to understand the full gospel of the kingdom, Pero para tener el evangelio completo del reino, the prophecies of the kingdom of God, las profecías del reino de Dios, the meaning of Jerusalem, el significado de all Jerusalén, these things you need a Bible. todas esas cosas, tú necesitas una Biblia. Amen? Amén. Well, here are some statistics. Aquí están algunas estadísticas. Since the time of Jesus and the apostles Desde el tiempo de Jesús y los apóstoles, until about 1850, como hasta el 1050, almost 1,800 years. no, 1850, perdón. Yeah? There were only 70 translations of the Bible. Solamente había 70 traducciones de la Biblia de 1850. Today, there are about 1,500. Actualmente hay como 1500 traducciones. From 1850 to 1930, it went from 70
to 900. Entonces, desde 1850 hasta 1930, 900. ya se subió de 70 a 900 traducciones. What I'm saying is that it's like if I were making a graph, Si yo hiciera una gráfica, and this is history, time, y acá abajo se encuentra la and historia, this is Bible y en translations. esta parte vertical se encuentra It las means traducciones that de la Biblia. from the first century until the 1850, it was a very small increase. Entonces, desde 1850 hasta 1930 había un incremento muy pequeño. And then something happened. Y entonces algo sucedió. And since then it's been going like this. Y desde entonces la gráfica va hacia arriba. Today, Hoy en día, maybe some of you know about like Wycliffe Bible dice, translators. tal vez ustedes sepan acerca de los traductores Wycliffe. There are We were many- supporting some of them Wonderful. for assistance. There are many ministries work in this area, but Wycliffe is the biggest and most famous. Y dice, Wycliffe es de las más famosas y muchas personas trabajan en este ministerio. Starting 20 years ago, Comenzando hace 20 años, they began to talk about something called Vision 2025. y ellos comenzaron a hablar de esto que se llamó la Visión 2025. 20 years ago, they knew enough about every tribe in the world to know how many languages still needed a Bible. Entonces hace 20 años ellos ya sabían lo suficiente para saber cuántos idiomas necesitaban todavía la Biblia. And they began a plan, a strategy, Entonces empezó un plan, una estrategia that by 2025, que para el 2025 that there would be at least a Bible translation in process, that they'd already started in every que single por lo language. menos habría una traducción de la Biblia en proceso para que la hubiera en todos y cada uno de los idiomas. Because 20 years ago, Porque hace 20 años there were still about 180 million people on the earth había- who did not have a Bible in their había como language. 180 millones de personas que no tenían la Biblia en su idioma. And I checked on the internet yesterday, Y ayer chequeé en el internet and it's happening. y está sucediendo. Next year is El 2025. siguiente año ya es And they say, 2025. yes, we have plans. There have to be, I don't know, more next year, like 400 or 500 projects which are starting. Y entonces- but by the end of 2025, Tiene como there will 400 proyectos que están comenzando. either be already a Bible in that Entonces en el language, 2025 ya tendrían, o ya tendrían una Biblia, or they will have started o ya hubieran comenzado the process, the program of making a Bible for those el people. proceso, un programa para comenzar la traducción de la Biblia. Brothers and sisters, think about that. Imagínense esto, hermanos. For most of church history, Por la mayoría del tiempo de la historia de la iglesia, Christian leaders and teachers didn't even know how big this problem was. dice, los líderes y maestros de la Biblia no sabían cuán grande era este problema. They didn't know that in Indonesia you have 20,000 islands and like 500 Y languages. no sabían que en Indonesia había, por ejemplo, 2.500 islas y había como más o menos 1.400 idiomas. But today we know, Pero ya sí lo sabemos and there's a plan. y hay un plan. It's not just a dream. No hay solamente un sueño en cuanto It a is esto. possible Es posible to see in our generation de verlo en nuestra generación, a Bible translation that is available for everyone on the planet. una traducción de la Biblia que está disponible para toda persona en el planeta. That is a sign of the times. Esa es una señal de los tiempos. Okay, the second thing has to do with church growth in the same period of time. Entonces lo mismo tiene que ver con el crecimiento de la iglesia en el mismo periodo de tiempo. Here, it'll help you to read. These are, okay? Ya, dice que tomó Okay, 18 it siglos. took 18 centuries Requirió 18 siglos for practicing Christians to grow from 0% of the world's population to 2.5% in 1900. Les tomó un crecimiento del 0% en la población mundial al 2.5% hasta el año 1900. That's the same graph, yeah? Y History, es la misma gráfica. Christians, the number of Christians grew very, very slowly. El número de cristianos creció muy, muy lentamente. From 1900 to 1970, the percentage of practicing Christians went from 2.5 to 5%. Wow, It dice doubled. que en el año 1970, en 70 años solamente, el crecimiento fue del 2.5 hasta el 5% en el año 1970. By 2010,
the percentage had grown to 12%. Y para allá el 2010 creció de ese 5% al 12%. This is people who have real living faith and read their Bible and are practicing Son Christians. personas que tienen una fe viviente y que tienen una Biblia y que son cristianos practicantes. Again, the same kind of thing. Y la misma We're clase de going gráfica. along, we come to the end of the 1800s, Y llegamos al final de los the 1800 early y 1900s. los tempranos and 1900 zoom, y like ¡fum! this. Se va hacia arriba. Third thing, Tercera cosa, the work, the baptism, the gifts of the Holy Spirit. la obra, el bautismo del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo. This is very important here in Los Angeles Esto es because muy of importante aquí en Los Ángeles. Azusa Street. Porque aquí pasó Azusa. When did Azusa Street happen? ¿Cuándo pasó en el 1902, no? 1904 or 1906? I think so, 1902. Again, right around this time, Acerca del principio de 1900, it was not just in Los Angeles, it was many places in the world. no fue solamente en Los Ángeles, fue en muchos lugares en el mundo. The renewal of the baptism of the Holy El Spirit, renuevo del bautismo del Espíritu Santo, accompanied not always but most of the time by the gift of tongues, acompañado no siempre, pero muchas de las veces con el don de lenguas. that had for a long time it had kind of disappeared. Dice como que por un tiempo muy largo casi There desapareció. was one monk or two nuns over here, but very Había small un numbers. monje o una monja que ahí tenía un pequeño número de personas que habían But recibido el bautismo del beginning Espíritu at Santo. the same time, Pero en el mismo tiempo, 1900, a huge renewal un inmenso renuevo of the work of the Holy de Spirit, la obra del Espíritu Santo, of healing de sanidad and prophetic gifts, y de los dones proféticos, things that we take for granted today. cosas que tomamos a la ligera hoy en día. During this period, Durante este periodo, the largest, fastest growing section of Christianity has been Pentecostal Christianity. dice que la sección más larga del cristianismo, que son los pentecostales, ha tenido el crecimiento más grande. Yeah, today the Pentecostals are the largest group of practicing Christians. Y dice, el día de hoy las iglesias pentecostales tienen el número más grande de cristianos practicantes. Some church historians talk about, they call it the third epoch. There was the Catholic Church, the Universal Catholic Dice Church, que había como la tercera cosa épica, que estaba primero la iglesia católica and then the Protestant y Reformation, luego vino la reforma protestante and now this Pentecostal charismatic revival. y después renewal. vino este avivamiento pentecostal carismático, renuevo. And if you look at it on the same graph, Y you si find usted the lo mirara en same la misma exact thing. gráfica, usted encontraría exactamente lo mismo. Do you think that's coincidence? ¿Usted piensa que eso es coincidencia? It's as if the gospel of the kingdom, which has to be preached to every nation, Es como right? si el evangelio, que ya dijimos que tiene que ser predicado en toda nación, This was going along very slowly, primero va a lo largo muy despacio. the speed of a camel. Es como la rapidez de un camello. And then La velocidad de un camello. about 150 years ago, Y como hace 150 años, it's like Jesus sitting up there in heaven, es como que Jesús está sentado ahí arriba en el cielo he started to press the gas y a empieza little bit. a apretar el acelerador. And things started to speed up Y las cosas empiezan a apresurarse. from a camel to a horse, De un camello a un caballo. from a horse to a car, Y de un caballo a un carro. from a Chevrolet to a Ferrari, O de un Chevrolet a un Ferrari. from a Ferrari to airplane speed. Dice a un Ferrari a la velocidad de un aeroplano. And it's going more and more. Y va más y más. You don't, on the news, on television, they don't tell us about these Y things. las noticias no nos dicen eso en la But televisión. if you look and learn and study, you'll find these things to Pero be si tú true. miras y observas y estudias, vas a ver que esto está pasando. Wow. Wow. We're living in a generation where what Jesus prophesied, Estamos viviendo una generación que lo que Jesucristo profetizó, we can watch it coming to pass before our eyes. estamos observando cómo está pasando delante de nuestros ojos. Amazing. Sorprendente. That's the first condition. Esa es la primera condición. The second one, La segunda, you have to, you just turn a few pages back in Matthew entonces son unas páginas antes en el libro de to the Mateo, end of Matthew 23. al final de Mateo 23, claro. And this condition has to do with Israel and Jerusalem. Y esa condición tiene que ver con Israel y Jerusalén particularmente. Matthew 23, Mateo 23, it's a long chapter. capítulo largo, Most of it is Jesus rebuking the Jewish leadership. y la mayor parte de ese capítulo es Jesús reprendiendo al liderazgo judío. Ya. In very harsh terms. En términos muy rudos. He calls them a brood of vipers, of Les snakes. manda una generación de víboras. He says, you travel great distances to make
a disciple and he becomes twice the son of hell. Y dice, ustedes Terrible viajan things. grandes distancias y una vez que lo convierten, lo hacen 2 veces más hijos del infierno que ustedes. But then he comes to the end Pero entonces llega al final and he changes his tone y cambia el tono and he says, y les dice, Jerusalem, Jerusalem. Let's bring Jerusalén, this vamos con el up. versículo por favor. Yeah. Jerusalén, Jerusalén, que How matas. I have longed to gather you Cómo he deseado juntarlos. as a mother hen gathers her Como la little chicks. gallina junta sus polluelos. Yeah, a very tender image. Una imagen muy tierna. And then he says, Chicos del- but you would not have me. Pero You would no, not receive me. dice, pero no me And recibiste. he says, your house, the temple, Jerusalem, will be desolate Entonces le dice, tu casa será dejada desierta, Jerusalén va a ser dejada desierta. until Hasta que you all todos ustedes say, digan, Baruch haba b'shem Adonai. bendito el que viene en el nombre del Señor. And then you will see me Y again. entonces ustedes me verán de nuevo. Well, actually, he says, you will not see me again until you say. Y entonces dice, ustedes no, dijo de hecho, ustedes no me verán hasta que digan bendito el que viene. Can you hear the conditional language? Ustedes pueden escuchar el lenguaje condicional. Let me turn it around. Déjame voltearlo. Right? He said, you won't see me until you do Y say, dice, ustedes no me verán hasta que lo digan. which means if you do say, Y you lo que- will see me. Entonces lo que significa que si ustedes lo dicen, sí me verán a mí. Jesus is hinting. He says, I'm going away. It's going to be quite some time. Entonces él está en una pista y dice, bueno, me voy a ir y va a ser un poco largo el tiempo que yo me voy. But one of the conditions for my return Pero una de las condiciones para mi regreso is these words. son estas palabras. So let's look at what is he talking about. Entonces vamos a ver de qué está hablando Jesús. It means somewhere, someone has to say something. Entonces es que alguien en cierto lugar tiene que decir algo. Now it's the somewhere, that's the easy part. Entonces la parte de dónde, de He- en qué he lugar started sería, es la off parte más fácil. In verse 37, Y eso está en el versículo 37 de Mateo he 23. says, Jerusalem, Jerusalem. Y dice, Jerusalén, Jerusalén. Twice. 2 veces. Jesus doesn't repeat himself a lot, you know. Jesús no repite nomás porque sí. Not like we pastors and preachers, we like to say, we No say como it, lo we hacemos say it, los we say it. predicadores, que lo hacemos así. Okay? And he's speaking, remember the whole chapter, he's speaking to the Jewish people, especially the leadership. Entonces recuerde, todo el capítulo está hablando a los judíos, específicamente al liderazgo judío. Now, it's really hard as Jewish people to communicate to you how meaningful and rich is this one word, Y dice, Yerushalayim. es muy difícil comunicarles a ustedes qué tan rica es esta palabra Jerusalén. Because it's almost like if you asked a Jewish person, if you could sum up your entire faith and hope in one word, Dice, si tú it le might preguntaras- be Jerusalem. Dice, si tú le preguntaras a un judío, ¿cómo pudieras resumir toda tu fe, toda tu esperanza? Sería Jerusalén Maybe Messiah. y tal vez Mesías. But the Messiah is the son of David. Pero el Mesías es el hijo de David Jerusalem is David's city. y Jerusalén es la ciudad de David. It's the capital Es la capital of our little country. de nuestro país pequeñito. But it's, as I explained to you, it's going to be the capital of the universe. Como les digo, va a ser la capital del universo. Amén, amén. He's going, you know, I've spent a lot of time in China. Yo pasé mucho tiempo de mi vida en China. Our family lived there for 2 years. Nuestra familia vivió allí por 2 años. And there's been a huge revival in China. Y ha habido un enorme avivamiento en China. Today, there are 80 million, 100 million. We can't count because it's technically Underground, yeah. underground illegal. Dice que técnicamente es ilegal ser cristiano, pero hay más de 80 80 million. 80 Or millones o tal maybe vez 100 100, millones. Some people say 100 million, Muchas personas dicen que es 100 millones de cristianos. which is only, 100 million is only 7%. Y que of bueno, the Chinese nation. bueno, los 100 Okay? millones son solamente el 7% de la población china. It's a huge country Es un país muy with a enorme. lot of people. Hay muchísima gente. But they have an official state church, Pero ellos tienen una iglesia oficial estatal. right? Most of those believers of the 100 million don't participate. They're in La mayoría de underground estos church. creyentes, 80 millones, no participan de la iglesia estatal oficial. And do you know something? Y si In that saben- state church, you can preach the gospel
of personal salvation. In those churches. In the state church, En, sure. en las iglesias estatales tú puedes predicar el mensaje del evangelio personal. You want to believe in Jesus, ¿Quieres creer en Jesús? that you are forgiven, ¿Eres perdonado? and that when you die, you'll go to Y heaven. cuando te mueras vas a ir al cielo. And until then, Y hasta ese you're going to entonces be a good person, vas a ser buena a persona, good un citizen. buen ciudadano. You don't cheat on your taxes. No hagas trampa con tus You're impuestos. not going to take bribes and No vas a corruption. tomar mordidas ni corrupción. Soborno. Okay. Y dice, We like that kind of me Christianity. gusta ese tipo de cristianismo, dicen los chinos. But you know what they're not allowed to teach? Pero ¿sabes qué es lo que no permiten que se predique, que se enseñe? About Israel and the end times. Acerca de Israel y los últimos tiempos. About the return of Jesus. Acerca del regreso de Jesús. About the coming of the kingdom of God. Acerca de la venida del reino de Dios. Because you know what that message Porque ¿sabes means? qué significa ese mensaje? It means that a Jewish man is going to be the king of China someday. Quiere decir que un hombre judío va a ser el rey de China en algún tiempo. And el presidente of this country is going to be a Jewish man. Y el presidente de este país va a ser un hombre judío. And Come on. not just the husband of a woman who will be president. Y no solamente el esposo de una mujer va a ser el presidente. You know, Harris's husband is Jewish. Ya, ustedes no sé si sabían que el All right, esposo whatever. de We won't go Kamala into- Harris we won't es go in- judío. We won't go into politics. Ya, no vamos All a right. meternos en política. So that message, Ese mensaje. No, that is a threat to the powers and systems of this world. Es una amenaza a los poderes y sistemas de este mundo. And it means that you might be a good citizen, but ultimately you're looking for another kingdom. Ya, You're entonces waiting tú for puedes another ser, king. eso significa que tú puedes ser un buen ciudadano, pero tú estás esperando otro rey, otro reino. And the capital of that kingdom is going to be Jerusalem. Y la capital de ese reino va a ser Jerusalén. Our people for 1,900 years were scattered around the world. Nuestro pueblo por 1900 años estuvo disperso por todo el mundo. And in Judaism, we have a prayer book. Y nosotros en el judaísmo tenemos un libro de oración. Judaism is not Pentecostal. Entonces el judaísmo no es pentecostés. If you want to know what Jews are praying, you just have to read the prayer book. Entonces tú sabes qué es lo que ellos están leyendo, orando, puedes nada más leer el libro de You oraciones. just read the prayers. Solamente lees las oraciones. There's not spontaneous prayers No like we son pray. oraciones espontáneas como nosotros hacemos. But in those prayers, Pero en esas oraciones, I don't know how many times no sé cuántas veces we pray prayers like this. oramos oraciones como estas. Uvtivne Yerushalayim ircha bimhera biyamenu baruch ata Adonai bonei Yerushalayim. Amén. Amen. Okay. All right. Dame This is from when after a meal, there's prayers Okay, after you eat. después de que tú comes, tienes unas oraciones. And one of them says, may you build Jerusalem your city. Dice, una de ellas dice que tú construyas a Jerusalén tu ciudad. Quickly in our day. Pronto en nuestro día. Blessed are you, Jehovah God, who builds Jerusalem. Dice, bendito eres tú, Jehová Dios, quien edifica Jerusalén. That's just one prayer. Eso es solamente una oración. Jewish people, wherever we were, Donde quiera que ellos están los we judíos, remember Jerusalem. entonces se acordarán de Jerusalén. Now, I want to ask, many of you are immigrants here. Yo quiero preguntar, muchos de aquí son inmigrantes. You're from Mexico. Yo soy de México, sí. Do you pray, God, remember, build Mexico City? Dice, tú oras, Señor, cada comida, recuérdate de edificar a México. Are you from Argentina? O si eres de Do you Argentina, cry for Buenos Aires? tú clamas por Buenos Aires. And you're the first Y generation. tú eres la primera generación. What about your children? ¿Qué tal de tus hijos? Your grandchildren here in LA? O tus nietos aquí en Los Ángeles. You say Buenos Aires, they don't even know what you're Ellos talking about. cuando dices Buenos Aires no saben ni de qué estás hablando. Our people for 85 generations, Nuestra gente por 85 generaciones. we remember Jerusalem. Nos acordamos de Jerusalén. That's supernatural. Eso es algo sobrenatural. There's no other people like it on the face of the planet. No hay otro pueblo como este sobre la faz de la tierra. And when you are watching your news Y cuando tú estás viendo tus noticias, and they tell you that the Palestinian people and the Arabs are the indigenous people of the y land, cuando te dicen que los palestinos y la gente de ahí son la you want gente to say, what? original de ese lugar, What? That is a y lie. decimos, eso es una mentira. Our people were there 3,000 years ago. Nuestra gente estaba ahí hace 3000 años. We've been crying about our land for 2,000 years. Hemos estado clamando por nuestra tierra por 2000 años.
there's tremendous warfare over Jerusalem. Hay una tremenda guerra sobre Jerusalén. Because Satan does not want Jesus to come back to Jerusalem. Porque Satanás no quiere que Jesús regrese a Jerusalén. And he's doing everything to fight that. Y está haciendo todo lo que puede para pelear contra eso. Jerusalem, Jerusalem. Jerusalén, Jerusalén. Now, Jesus said, you people. Y Jesús le decía a ustedes, gente. And by the way, in English, in Spanish, you have a healthy second person plural pronoun. Yes. Praise God. Yeah. In English, it's a disaster. Que en inglés es un desastre, es que cuando dices You, you. ustedes, It's the same lo dices word. igual, la misma palabra. It's a disaster. O sea, nosotros tenemos tú y ustedes. You ¿no? have to go to Texas in the O South. vosotros. Say, you, y'all. All right? Si eres de Texas dices yo, como But you que can't así write. But you can't write y'all in the Bible. No puedes escribir yo en la Biblia. As you know from reading Spanish, most of the time when Jesus and God says you, it's a plural. He's speaking to a group of people. Entonces, cuando vemos muchas veces que en la Biblia dice ustedes, o sea, en inglés, está hablándole a un grupo de personas. He's not just speaking to you in your room alone. No está hablando a ti en tu cuarto solo. Amen. He's Amen. speaking to the people in Israel, in Está hablando Jerusalem. al pueblo de Israel en Jerusalén. And he says, you will not see me until you say. Entonces dice, ustedes no me verán hasta que digan. And then he quotes Psalm 118, verse Y 25. entonces está citando Jesús el Salmo 118, versículo 5. Baruch haba b'shem Adonai. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Let's all say that together. They've Vamos probably a said decir it todos. before. Vamos a decirlo. Baruch Baruch haba Haba b'shem Beshem Adonai. Adonai, Yehovah. Yeah. Ah. Baruch haba b'shem Adonai. Baruch Hashem Beshem Adonai. Yafe. Okay. Beshem Adonai. We'll close in just a minute, okay? Vamos a terminar, no se preocupe. You're doing very good, Sean. This is a lot of thank you. translating to do. You're Yeah, doing a I've great been job. translating for a Praise while. the Lord. I always know because if I make a joke and they laugh after you say that, it's a good job. So it's, Dice que si cuando él dice una broma y yo la traduzco, ustedes ríen, quiere decir que el traductor hizo un buen trabajo. sometimes a bad I make a joke and everyone goes, oh, Y that's, entonces si that's hago a good una thing. broma y todos se quedan así, es que el traductor de plano no la hizo. This formula, these words in Jewish culture Esta fórmula, estas palabras en la cultura judía is what you say when you welcome someone very great. es cuando lo que tú dices cuando le das la bienvenida a alguien que es muy grande. When you're trying to honor someone. Cuando estás tratando de honrar a alguien. That's why when Jesus rode into Jerusalem, Esa es la razón que cuando Jesús llegó en el burrito a Jerusalén, the masses, they said, this is Hoshana, son of David, Baruch haba b'shem Adonai. las masas, las multitudes decían, Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. When the people said that, Jesus' fate was sealed. Dice, cuando Jesús dijo eso, como el destino de Jesús estaba sellado. Because in the Jewish culture, that means the people were saying, He is the King, Messiah. Y dice, en la cultura judía, la gente estaba diciendo, Él es el Mesías Rey. And then, as the Jewish leadership, they had only two choices: Entonces, agree with the people or get rid of him. Entonces la gente tenía dos opciones, los líderes, o se estaban de acuerdo con la gente o deshacerse de Jesús. And you know, in every traditional society, Y bueno, como ustedes saben, en toda sociedad tradicional, a king or an emperor, donde hay un rey o un emperador, when the king comes in the room, cuando el rey entra al cuarto, you don't say, "Hey, how you doing? no le preguntan, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Where you been? It's so good to see you." ¿Dónde has andado? Es bueno verte. Maybe that's how we talk today. Ese es como Here. hablamos ahorita, But that's not how you talked a long time ago pero eso no es como tú hablabas hace mucho tiempo to your boss or a to tu very honorable jefe people. o una You persona muy honorable. use special language. Usabas tu lenguaje especial This is the language. y ese es el lenguaje. So what is Jesus saying? Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? He's saying, you people in Jerusalem, Está diciendo, ustedes, gente de Jerusalén, and that has to be the Jewish people, y tienen que ser los judíos, because we're the only ones who understand this message. porque somos los únicos que entendemos este mensaje. And he says, when you in Jerusalem Cuando ustedes en Jerusalén welcome me as king, den la bienvenida a mí como rey, I will yo return. You will regresaré. see me Me again. verán de nuevo. Now, do you know, Ustedes sabían, remember our little graph here ¿se acuerdan de nuestra gráfica pequeñita que hicimos aquí? about the fulfillment of Matthew 24:14? Acerca del cumplimiento de Mateo 24:14. Do you know what's happened during that exact same time period? ¿Saben qué pasó durante ese tiempo exacto de tiempo, ese periodo de tiempo?
at the end of the 19th century, the end of the 1800s, Al final del siglo XIX, de los 1800, Jewish people began a strong movement of returning to Zion. el pueblo judío empezó un movimiento muy fuerte de regresar a Sion. My wife's ancestors are among those early Zionist pioneers. Los ancestros de mi esposa son estos pioneros de aquel entonces. It's an amazing story. Es una historia sorprendente. You need to read and learn that story Tiene que leer y aprender esa historia about a secular Jewish, what do they call Itonai? Is a journalist, a secular Jewish journalist from Vienna named Theodor Herzl. Entonces había un periodista de Viena que se llamaba Theodor Herzl. And within a few years, it's like God's hand was on him, and he was able to meet with kings and presidents all over Europe. La mano de Dios estaba con él y pudo reunirse con los reyes y los presidentes y todos los gobernantes de aquel entonces And develop a plan for the return of the Jewish people to y the land of desarrollar Israel. un plan para regresar al pueblo de Israel, a la tierra de Israel. At the same time that the gift of tongues was being restored to the church, Al mismo tiempo que el don de lenguas estaba siendo restaurado a la iglesia. the Hebrew language was being revived Ya. in Israel. El idioma hebreo estaba siendo revivido en Israel. After how many years? After 1,900, no, actually 2,000 years. Después de 2000 años el lenguaje lo estaban recuperando. Hebrew was only a language for prayer Dice and que study. el hebreo era solamente un lenguaje para estudio u oración. The Jews all over the world spoke different languages. Los judíos alrededor por todo el mundo, ellos hablaban diferentes idiomas. One of the languages was called Ladino, Uno de los lenguajes era llamado ladino, which is a combination of Hebrew and Spanish and que era Portuguese. una combinación de hebreo, portugués y español. Anyway, at the same pattern of revival and restoration happened among the Jewish people. Entonces, el mismo patrón de avivamiento y restauración ocurrió entre el pueblo judío. And then we reach 1948. Y entonces llegamos a 1948. The country's born Nació de nuevo el país against all the odds. en contra de todas lo que estaba en contra, a pesar de todo lo que estaba en contra. 1967, 1967, the year I was born. el año que yo nací. I was born 2 months before the Six-Day War. Y yo nací 2 meses antes de la guerra de los 6 días. In the Six-Day War, great miracles happened. En la guerra de los 6 días, grandes milagros ocurrieron. The biblical city of Jerusalem, the old city, came to Jewish control Dice for la- the first time in 2,200 years. En 2200 años, la parte de Jerusalén antigua entró bajo el dominio judío, lo cual fue un milagro enorme. Después de And 2000 you años. know, listen, what's happening in Gaza, this is nothing new. Y dice, esto que está pasando en Gaza no es nada nuevo para nosotros. I don't want to say the Arabs, the Muslims Yo no quiero decir los árabes, voy a decir los musulmanes. have been trying to kill us and have been trying to destroy Israel during this whole time. Entonces ellos están tratando de matarnos y destruirnos desde todo este tiempo han tratado de matarnos. Every time, Todas las veces the same thing happens. pasa lo mismo. And we can expect the same thing to happen this time. Y nosotros podemos esperar que pase lo mismo en esta ocasión. Efforts to create a two-state, a nice state for the Jews and a nice state for the Y Arabs. los esfuerzos para construir una solución de 2 estados, que un estado agradable para los judíos y otro para los árabes. It's been tried 7 times. Se ha tratado ya 7 veces. Each time, Y todas las veces, the Jews more or less accept the plan, ya los judíos más o menos aceptan el plan. and the Muslim fanatics, the Arabs refuse the plan, Y los musulmanes fanáticos rechazan el and plan they attack us, y nos vuelven a atacar and we win. y ganamos. Ya, Israel not only wins, Israel takes more territory, ya, no solamente gana Israel, sino que toma más territorio. more territory than the Arabs would have gotten if they had accepted the plan. Que dice más territorio que los árabes hubieran obtenido si hubieran aceptado el plan que les proponían. You watch what's going to happen in the next few years. Ustedes van a observar lo que va a pasar en los siguientes pocos años. We could talk about the rest. This is the restoration of Israel. Entonces podemos hablar acerca de la restauración de The Israel. physical restoration, Es una restauración física and at the same time, a spiritual y al revival. mismo tiempo un avivamiento espiritual. That I stand here Yo today estoy parado aquí hoy en día representing a large community of Messianic Jews in Israel. representando una comunidad muy grande de judíos mesiánicos que se encuentran en Israel. And there are many in this country as well. Y hay muchos también que se encuentran en este país.
país. This is something else that for a long time there were not many Jewish believers in Jesus. Y eso es por un tiempo muy largo, que no había muchos judíos que eran creyentes en Jesús. Of course, there was a revival in the first century. Por supuesto que hubo un avivamiento en And el then siglo it just kind of went primero along y después quedó como todo plano until this time. hasta este tiempo. Don't you think that's interesting? ¿No piensa usted que esto es interesante? Don't you think that's God's plan? ¿No piensa usted que es el plan de This Dios? plan for restoration. Es este plan para restauración. The restoration of the conditions preparing for Jesus' coming. Eso es la restauración para las condiciones para preparar el regreso de Jesús. And I don't have time to teach on this tonight, but God's plan is for these two, it's like two tracks. Y el plan de Dios es como que dos vías del tren. We can call the first world missions. Podemos llamarla las misiones mundiales primeras. The gospel of the kingdom El to every evangelio tribe, del tongue, and reino nation. a toda tribu, lengua y nación. The other one is the restoration Y el of otro Israel track será la restauración de Israel physically físicamente as a nation como nación in the land of promise, en la tierra prometida and then in Jesus, in y Yeshua, in the entonces Messiah, en Jesús, en el Mesías. so that there is a group of people in Jerusalem, Entonces habrá un grupo de personas en Jerusalén, Jewish people who understand Hebrew, judíos que hablan hebreo, who are saying, Baruch haba b'shebo Yeshua, anachnu רוצים, we want you, Yeshua, you're the king. y que van a decir: Jesús, te queremos, tú eres el rey. And there's a people from every tribe, tongue, and nation Y habrá gente de toda tribu, pueblo, lengua y nación who understand the gospel of the kingdom, que entienden el evangelio del reino, understand the word of God, que entienden la palabra de and are Dios standing together with those people in y que Jerusalem, están unidos con esa gente en saying, Jerusalén y Maranatha, dicen: Maranata, come Lord Jesus. ven Señor Jesús. And the day is coming Y viene el día where there will be a fullness of these two things. donde habrá una plenitud de estas cosas, de estas dos cosas. And we are watching that happen. Y estamos viendo que esto sucede. And you and I are part of this Y plan. ustedes y yo somos parte de ese plan. It's an amazing time to be alive. Es un tiempo sorprendente para estar So vivos. may the Lord bless you. Que el Señor les bendiga. And I'll continue with some other things tomorrow. Y mañana voy a continuar con otras cosas.